Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de UNESPO Vicerrectorado Barquisimeto, grupo creador de la especialidad Ingeniería Mecatrónica. Y el video, venimos a hacer un video que se trata sobre un circuito disparador utilizando tiristores. Además de los transistores, existen otro tipo de semiconductores muy importantes utilizados en la electrónica de potencia, como son los tiristores. Estos mismos tienen una diversidad de familias, entre ellos se encuentran el SCR y el TRIAC, que son los que mayor aplicaciones tienen en la electrónica de potencia, pero existen unos de poco uso, como son los DIAC y los GTO, los cuales se explicarán en continuación en este video para tener una idea general del funcionamiento de cada uno de estos dispositivos. Los tiristores son utilizados más que todo en aplicaciones de interruptores electrónicos. Estos han venido reemplazando de forma eficiente y confiable el uso de los interruptores electromecánicos, ya que estos tienen desgastes en sus partes mecánicas que impiden el uso de los mismos. De esta forma, en caso de los SCR, que es un tiristor, ha venido o tiene mayor ventaja, ya que es más compacto. Además de ello, permite trabajar a altas tensiones y altas intensidades, y de forma que, como es más comercial, se encuentra mayormente en el mercado y es mucho más económico que un relé o un contactor. Bien, a continuación tenemos una breve descripción acerca del funcionamiento del DIAC. El DIAC es un circuito semiconductor de disparo, generalmente diseñado con la finalidad del disparo, valga la redundancia, de TRIAC y SCR. Este circuito tenemos la simbología, consta de un ánodo, un cátodo, y si bien a diferencia de muchos de los tiristores, no posee una compuerta que es la que me va a accionar el disparo, pero se considera familia de los tiristores, ya que él va a funcionar como una lámpara de neón o una bombilla, es decir, que al alcanzar el 100 voltaje umbral me va a permitir la conducción de intensidad o voltaje en el circuito. Mostramos la simbología y la representación al analizar un determinado circuito, y el funcionamiento lo podríamos describir utilizando diodos Zener. Si conectamos dos diodos Zener conectados en serie, pero en orientación inversa, como se muestra, y si introducimos una determinada corriente, observamos que la intensidad en el primer diodo va a conducir, pero al encontrarse el diodo Zener en inverso, para que conduzca, debe superar la tensión umbral del diodo Zener para que permita la conducción. Y esa sería básicamente la similitud que tiene con el DIAC. El DIAC, al introducir un determinado voltaje, ¿verdad?, en su ánodo, él va a generar, hasta alcanzar su voltaje umbral, que por lo general, según especificaciones, abarca un voltaje de 28 a 42 voltios. Para su funcionamiento, típicamente se toma el valor de 30 voltios para que conduzca, o para que el TRIAC permita la conducción de ánodo 1 a ánodo 2, para posteriormente ser transmitido, o que ese disparo me active un TRIAC o un SCR, que es una de las aplicaciones que se le da en la electrónica de potencia, más que todo en aplicaciones como control de potencia. Bien, acá mostramos la curva característica de un DIAC en conducción. Tenemos que tener en cuenta que el DIAC, para ser activado, debe tener un voltaje de disparo y una corriente de disparo. Por lo general, el voltaje de disparo de un DIAC, según especificaciones de Datachip, está entre 28 a 42 voltios. Típicamente en el voltaje tomamos 30 voltios para su activación, y la corriente debe ir a un marco de conducción entre 50 a 200 microamperes. Acá mostramos que cuando el voltaje, ¿verdad?, B negativo o B positivo son inferiores al voltaje necesario, al voltaje de disparo, vemos gráficamente cómo no hay conducción en el circuito, es decir, que en nuestro DIAC se comporta como un circuito abierto. Pero cuando el voltaje, ¿verdad?, de disparo es mayor o igual al voltaje que se está introduciendo, vemos cómo
existe un cortocircuito o permite lo que es la conducción de corriente acerca del triac, que me permitirá disparar posteriormente, como mencionaba antes, el triac o el SCR. Características generales del triac. Se puede decir que sería lo mismo tener dos SCR en paralelo compartiendo la misma compuerta, debido a que este SCR regula la cantidad de corriente en un solo sentido y este otro regularía la corriente en el sentido opuesto. Teniendo en cuenta que hagamos el estudio de un solo sentido, esta sería la onda de salida, siendo esta el punto de disparo del SCR. Ahora bien, con un triac es similar, pero se hace el estudio para los dos semiciclos. Se tiene la siguiente onda. Cuando la compuerta se detecta el disparo, el voltaje en sus terminales se hace mínimo y la corriente se hace máxima. Por lo tanto, ella regula la cantidad de corriente que pasa por sus terminales hasta el punto que se vuelve cero. Después que se haga cero, a la siguiente onda se tiene que volver a disparar. Para esto se necesita un circuito posterior de disparo. Característica, tensión corriente. Se observa en la gráfica que la corriente es una función del voltaje en el dispositivo. Cabe destacar que estos dos puntos son el voltaje de disparo. ¿Qué quiere decir con voltaje de disparo? Que cuando el dispositivo observe un cambio de tensión en la compuerta, un cambio de corriente en la compuerta, este pasará de un estado de máxima resistencia a un estado de una resistencia muy baja, permitiendo así el flujo de corriente en un sentido o en otro. Cabe destacar que cuando el dispositivo está operando, o sea, está en on, encendido, solo dejará de operar cuando hay una variación de la tensión en la fuente, o cuando la corriente sea menor a la corriente y su H, que es la corriente de mantenimiento del dispositivo que nos da el datachip. Cabe destacar también que una vez que la compuerta sea activada, no es necesario que esta siga activa para que el dispositivo pueda operar. Ya con esto se observa que esto se cumple tanto en los cuadrantes positivos como en los cuadrantes negativos. El optoacoplador es un dispositivo de emisor y receptor que funciona como un interruptor. Este interruptor es activado mediante un haz de luz proporcionado por un diodo LED. Este diodo LED satura a un elemento optoelectrónico. El elemento optoelectrónico puede ser un fototransistor o un fototriac. Estos dos elementos están combinados en un dispositivo semiconductor. Esto se emplea para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. Este es el circuito de funcionamiento del optoacoplador. Cuando el interruptor está cerrado, la fuente de voltaje junto con la resistencia en serie generan una corriente por el LED. Si el LED tiene la corriente suficiente, podrá saturar al fototransistor. Cuando el fototransistor es saturado, la tensión de salida es igual a cero. Pero cuando el interruptor está abierto, la tensión de salida es igual a la tensión versus 2. Este es el circuito disparador que vamos a simular en el programa Proteus 7. El circuito cuenta con un optoacoplador, un triac, una bombilla a la cual se le va a controlar el brillo, una fuente de 120 voltios RMS a 60 Hz y el optoacoplador lo vamos a controlar a través de un switch. El switch, al ser accionado, va a activar un fotodiac que a su vez va a activar la compuerta del triac que va a encender la bombilla. Más adelante se verá
las gráficas de cada una de las salidas del circuito a través de un osciloscopio. Realizaremos la construcción del circuito para la simulación. Esta simulación se hará en el programa Proteus 7. Iniciaremos con el octocoplador. El octocoplador será controlado por un voltaje de 5 voltios DC. Así que buscamos un generador de voltaje DC y lo configuramos a 5 voltios. Pondremos un switch para controlar el momento de disparo y además su tierra. Ahora conectaremos la resistencia que se utilizan en todo el circuito. Realizamos las conexiones y cambiamos sus valores a la primera de 360 ohmios, la segunda de 470 ohmios y la última de 39 ohmios. Ahora conectamos el triac la salida del octocoplador va a la compuerta de disparo del triac. Ahora conectaremos los capacitores uno de 0.05 microfaradios y otro más pequeño de 0.01 microfaradios. Realizamos las conexiones y ahora conectaremos la carga, que es una lámpara o bombillo. Esta lámpara la configuramos a 120 voltios. Ahora conectaremos un generador de corriente alterna que se encargará de generar 120 voltios RMS a una señal senoidal a una frecuencia de 60 Hz. Ya tenemos el circuito listo para simularlo. Ahora seleccionaremos el osciloscopio para observar las distintas señales que se generan en el mismo. El canal A nos mostrará la señal de entrada del circuito. La señal B o el canal B será la señal de disparo y el canal C será la señal que irá a la carga. Ya tenemos las conexiones hechas, ahora solo resta simularlo. Configuramos el osciloscopio para que sea más cómodo observar todas las señales. Ok, en este momento observamos que la señal de entrada es una señal senoidal de 120 voltios RMS a 60 Hz, y en la compuerta de disparo no hay voltaje y en la carga tampoco. Se observa que la carga está apagada. Al momento de pasar el switch
Se observa que el triac comienza a conducir y la lámpara enciende. Aquí tenemos el circuito de disparo con el uso del octocoplador y del triac. Si desactivamos el switch, podemos observar en la gráfica que el octocoplador no está activado y no permite el paso de corriente hacia la compuerta de activación del triac. Esto lo puedes ver en la señal del osciloscopio. La señal amarilla es la entrada, la azul es la del triac, la salida del triac, y la roja es la salida del circuito. Ahora, si activamos el switch, el octocoplador nos permite el paso de corriente hacia la compuerta de activación del triac, que esta a su vez permite el paso del voltaje alterno 120 voltios RMS hacia la bombilla para encenderla, para su encendido. Se puede ver en la gráfica del triac el ángulo de retardo de activación del disparo. Este ángulo se puede variar o graduar con el aumento de este juego de resistencia que tenemos acá. A su vez tenemos el ángulo de conducción, que de igual manera se puede variar con el aumento de la resistencia. A mayor resistencia, el ángulo de conducción será menor. Y podemos observar la gráfica que de salida, que es simétrica a la del triac. Podemos decir que es un circuito semiconductor. No teléfonos en el foro. Aterrizado.